Bienvenidos a este episodio del final de las dietas, donde hoy vamos a hablar de ese gran mito del pan. ¿El pan es bueno o es malo? ¿Tú qué piensas? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué opinas? ¿Quieres saber toda la verdad sobre el pan? No te pierdas este episodio. Hola, bienvenidos a este episodio del final de las dietas. Soy Joaquín Lamería y me dedico a ayudar a personas, sobre todo de mediana edad, que tienen problemas con el sobrepeso, a darles una solución que no pasa por pasar hambre, ni por hacer dieta, ni por hacer ejercicio. Bienvenidos a mi podcast, donde hoy vamos a hablar del problema del pan. El pan, ¿verdad? Ese sustento para la vida, Marcelino, pan y vino. Generaciones y generaciones de mis antepasados sobrevivieron básicamente con pan, queso y chorizo, y a falta de pan, buenas son tortas y por lo menos pan y agua, ¿no? A los presos se les daba pan y agua para sobrevivir. Pues bien, este gran alimento que hay tantos mitos y tanta polémica a su alrededor, vamos a ver exactamente qué es, por qué es bueno, por qué es malo, etc. Entonces, empecemos poniendo las cosas sobre la mesa. Lo primero y principal que tenemos que entender es que el pan de por sí no es malo. El gluten de por sí no es malo. ¿Cuál es el problema? El problema número uno es que el gluten, sí, hablemos del gluten, ¿ok? El gluten no es más que una proteína del grupo de las lectinas que se encuentra en el trigo, en la cebada y en el centeno, ¿ok? Entonces, como proteína es buena, es buena para la vida. ¿Cuál es el problema? Que el trigo, sobre todo, el trigo junto a la soja y al maíz, son los tres granos, por así decirlo, más manipulados del mundo. Son los tres granos que se trabajan en las grandes extensiones. Normalmente los grandes latifundios trabajan este tipo de cereal y por lo tanto es el más manipulado en el sentido de que tiene más transgénicos. La soja, ya hemos oído del peligro de la soja y los transgénicos, el maíz, 3/4 de lo mismo, y con el trigo pasa lo mismo. Entonces, no es que el trigo sea malo, al revés, toda la vida hemos sobrevivido de trigo y el maíz es buenísimo y la soja es buenísima. Culturas y culturas y millones de generaciones han sobrevivido con estos cereales. El problema es cómo se está cultivando hoy en día y los transgénicos con los que se cultiva para que crezca más rápido la cosecha, para que no se estropee si cambia el clima, si viene una granizada, etcétera, etcétera. Eso hace que se convierta en un gen mutado y eso es lo que nos hace daño. Eso primera y principal. Segunda, el pan que comemos ahora no tiene nada que ver, de hecho tendría que ser ilegal llamarlo pan, no tiene nada que ver con lo que comíamos antes. Yo recuerdo en el pueblo de mi abuelo, donde iba a casa de un señor que tenía un horno enorme y estaba el hombre ahí todo el día con la masa madre, amasándolo con sus manos, con ingredientes de primerísima calidad, y luego ponía esas grandes hogazas de pan en el horno, cerraba el horno, y cuando ibas a comprar pan, era un pan buenísimo, que lo podías tener fuera de la nevera y fuera del microondas y fuera de todas estas locuras que se hacen ahora para poder aprovechar el pan, podías tener el pan ahí en casa, encima de la mesa, y una semana entera no se estropeaba. Pues bien, ese pan sigue siendo igual de bueno que era hace 500 años. El problema es que ya no se encuentra en ninguna parte. El pan que compramos ahora ni siquiera es pan y lo tenemos ahí que al día siguiente es una piedra, es una roca y no hay quien se lo coma. ¿Qué te dice eso? Si ahora el pan al día siguiente no se lo puede comer ni un perro, está tan duro que no hay forma de romperlo, y sin embargo los panes de verdad, con la masa madre y todos sus ingredientes de calidad, duraban semanas en la mesa, es que ya no es lo mismo, obviamente. ¿Qué ocurre? Ocurre que en el proceso de hacer más barato el producto final que te venden, pues ya no se usa la misma harina, ya no se usa la masa madre, ya no se usan los germinados, ya no se usa ni la materia prima la misma. Se usa la versión más barata de la más barata de la más barata mira, solo para que te hagas una idea de hasta qué punto esto es una locura que me explota la cabeza, lo loco que es eso. Había un reportaje de un señor que se había hecho millonario vendiendo panes como a 20 céntimos. O sea, la competencia, o el croissant, creo que era un croissant buen pan, ahora no recuerdo. Pero todos los demás lo vendían a un euro y este señor lo vendía como a 20 céntimos. Reventaba la competencia, ¿no? Pues bien, ¿cómo lo podía hacer? Pues lo podía hacer usando materias primas de tercera, de cuarta, de quinta calidad, y con la materia prima tan barata le salía una cosa que parecía un pan,
pero que eso, evidentemente, o parecía un croissant, que eso no es lo que era, y claro, al día siguiente ya como una piedra, pero te lo vendía tan barato que la gente, pues, en vez de ir aquí, iba allá porque era más barato y se hizo millonario. Pues bien, el problema es ese. No es que el gluten sea malo, no es que la lectina sea mala, no es que el pan sea malo, es lo que nos venden como pan hoy en día, porque nos dan gato por liebre. En vez de un gato te dan una liebre, pues en vez de un pan te dan una cosa transgénica que ya ni es pan. Bien, ahí está el problema. El problema está ahí, base principal. Después, ¿el gluten es bueno, el gluten es malo? El gluten es gluten. El gluten tiene una serie de contraindicaciones. Yo recuerdo que cuando estaba empezando a estudiar dietética, ni siquiera medicina china, un curso de dietética y de nutrición que me apunté a estudiar cuando era joven, nos decían, el problema con el pan, y volvíamos a lo mismo, estos glútenes y estas harinas que no son pan, es que cuando llega al intestino se hace una masa, se junta con la saliva y tal, y eso se hace un cemento, que es como un pegamento que se queda enganchado ahí, se queda enganchado al intestino, y eso no hay quien lo quite. Eso se queda ahí por años y años y años, in secula seculorum, amén. No, en serio. Y de hecho el ejemplo más típico es el ejemplo de John Wayne. John Wayne, el actor de cine, cuando murió le hicieron una autopsia, no recuerdo por qué, pero debió morir en circunstancias un poco raras, porque si no, no se hace una autopsia. Bueno, en Estados Unidos, si la familia lo quiere, creo que te lo hacen. La familia pidió autopsia y le salieron no sé cuántos kilos, ahora no recuerdo, pero eran como una cantidad ridícula de kilos de materia fecal que estaba enganchada al intestino y que no salía, o sea que llevaba años cargando esa materia fecal enganchada al intestino. Estamos hablando de kilos. Si te digo 15 kilos, a lo mejor me quedo corto. Un montón de kilos que ese hombre llevaba consigo mismo. Y seguramente que conoces a alguien que tiene la barriga así como hinchada, pues esa barriga hinchada podría fácilmente ser de materia fecal enganchada al intestino, que no hay forma de desengancharla. Está ahí como si fuese un cemento, un pegamento. Ese es uno de los problemas de estos glútenes transgénicos, de estos glútenes, de estos panes que estamos comiendo ahora, que no es pan. A propósito, el peor pan que puedes comerte, que te puedes poner entre pecho y espalda, el pan de molde. Ese pan así cuadradito, tal, que viene en una bolsita, y eso tampoco es pan. Entonces, el mejor pan que puedes hacerte es el que te haces en casa. El que te haces en casa es bueno. Eso sí que es pan de verdad. O si tienes la suerte de tener un panadero cerca de estos tradicionales con masa madre, si quieres hacer la prueba es muy fácil. Tú compra un pan primero que pese. Si pesa, es buena señal. Si el pan es más ligero que una hojita de papel, entonces mala señal. De nuevo, los ingredientes de verdad pesan. Que pese el pan ya es buena señal. Y después la prueba del algodón, la prueba del si es bueno o es malo, es dejarlo fuera de la nevera 2 o 3 días. Si al tercer día todavía está blandito y te lo puedes comer, es un pan bueno. Si al día siguiente, en menos de 24 horas, ya aquello es una piedra que ni con el taladro lo puedes abrir, eso ya no es pan. Ahí está toda la charla de hoy. Te puedo hablar de la enfermedad celíaca, te puedo hablar de lo que hace el gluten malo en el intestino. Vamos a hablar primero sin ser celíaco, ¿vale? Si aunque toleres bien el gluten lo que va a hacer, el gran problema es que genera permeabilidad intestinal. El intestino es como un colador, imagínate un colador donde pones las piedritas y van pasando las cosas buenas y se van quedando las cosas malas. Pues bien, con el gluten y con otros tipos de comidas, lo que ocurre es que el intestino se hace impermeable y entonces no pasa ni lo bueno ni lo malo, o peor aún, se hacen grandes agujeros en el intestino y entonces por ahí pasa de todo. Pasan hongos, pasan bacterias, pasan parásitos, pasan todo tipo de bichos. Entonces, ¿qué ocurre? Aparte de la toxemia, todo eso, todas esas toxinas que van a cargar después al hígado, van a cargar después al riñón, por ahí se cuelan virus, bacterias, etc. Y eso también hace que el sistema inmunológico esté constantemente trabajando, porque se siente constantemente bajo ataque. Eso genera problemas físicos del tipo, incluso diabetes puedes tener, problemas bioquímicos y problemas inmunológicos. Podemos tener problemas incluso mentales, problemas de piel, problemas de acné, problemas de alergias. Todo eso tiene que ver con la permeabilidad intestinal, se llama así. Perdón. Y después,
con la respuesta inflamatoria. Sabemos que una de las plagas que... ¡Me estoy ahogando! A ver, ya está, ya puedo hablar de nuevo. Me emociono y se me va la garganta. Una de las grandes plagas que tenemos hoy en día son las enfermedades irritativas, las enfermedades autoinmunes, que lo que causa es irritación e inflamación interna. Pues bien, el gluten causa inflamación interna también. Por lo tanto, no es una cosa ni buena ni mala, depende de la calidad y depende como todo. La gran frase que te tienes que quedar es que un poco de veneno cura, demasiado veneno mata. Entonces, ¿el pan es bueno o es malo? Pues ni sí ni no, sino todo lo contrario. Depende de qué tipo de pan, depende de cómo comas el pan y depende de cómo le siente a tu intestino. Lo que tienes que ver es si tienes síntomas intestinales. Ojo, cuidadín, Pedrín, que aquí viene donde la matan. La enfermedad celíaca, los que no toleran el gluten en absoluto, los que les sienta el pan, los que para ellos el pan es veneno mortal, no representan o no sienten los síntomas hasta 78 horas más tarde. Pueden pasar 78 horas, fíjate, ni 24 ni 48, 72, perdón, 72 horas más tarde es cuando pueden empezar a tener síntomas. O sea que tú a lo mejor te comes un bocadillo o un pan ahora a la mar de bien y no tienes los síntomas hasta dentro de 3 días. Es como para volverse loco. Pero es así. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque no es que te comes el pan y de repente ya te pones malito, tienes vómitos o diarreas, o como cuando te has comido algo que te ha sentado mal de verdad inmediatamente, sino que el gluten es un poco ninja y no va a sacar su cabecita, los síntomas no los vas a tener hasta dentro de bastante tiempo. Así que si sospechas que el pan no te sienta bien, si sospechas que el gluten no te sienta bien, te recomiendo que te hagas la prueba. No cuesta nada y así sales de dudas. Porque si ves los síntomas, normalmente un síntoma pensamos, es algo que me acabo de comer, ¿no? Con mucho, ¿qué comí ayer que me ha sentado mal hoy? Pues no, con el gluten y los celíacos hasta 72 horas. Es de locos. Así que, cuidadín, Pedrín. Bien, aquí los mitos del pan. Pero me dirás, Joaquín, es que a mí me gusta el pan, me encanta el pan, tengo que comer pan o me muero. Bien, pues te recomendaré primero que lo peses. Si no pesa, no te lo comas. Ve pesando los panes del supermercado. Bueno, de hecho, ya no vayas ni a comprar pan al supermercado. Ve a un sitio especializado. Pero que te lo dejen pesar. Y el pan que pese más es el que tendrá más cereales, el que tendrá mejor... por lo menos ya es una pista. Ve, compra panes que pesen. Por ejemplo, yo cuando consumo pan, me compro el ladrillo ese, que lo llaman pan alemán, que son ni pan ni nada. Parece que son cereales aglutinados ahí apretados y por lo menos pesan muchísimo. Y eso es una alternativa buena al pan. Si me hago un bocadillo, me lo hago con ese tipo de pan. Pan que pesa, buena señal. Y luego la prueba definitiva, si no se estropea. O sea, si lo puedes tener fuera de la nevera 2 o 3 días y todavía está blandito, todavía está comestible, bien. Si al día siguiente es una piedra, no te lo comas. Ni al día siguiente ni al día anterior. Eso ya no es pan. Si lo puedes hacer tú en casa, mejor que mejor. Y así tú controlas la calidad de los ingredientes, la calidad de la masa madre, la calidad de los bichitos vivos que va a hacer que el pan suba, etcétera, etcétera. Eso es lo que te recomiendo, si te gusta el pan. Y después, si tu cuerpo lo del gluten no lo tolera muy bien, o si tienes síntomas o sospechas que puedes tener permeabilidad intestinal, un secreto que va de maravilla es el aloe vera. Consume aloe vera, eso te va a ayudar con la flora intestinal, te va a ayudar con el microbiota y va a ir súper bien. Y otro remedio casero, pero un poquito ya más de trabajo, ya cuesta más trabajo, es el caldo de huesos de pescado o de espinas de pescado y de huesos de ave o de vacuno. Ese caldito, esos cocidos que hacía la abuela en casa, el hueso, los huesos y las espinas sueltan una sustancia muy parecida a la glutamina que le va de maravilla a tu intestino y que combate la permeabilidad intestinal y combate las contraindicaciones del gluten. O sea que si eres un poco inteligente y consumes muchos calditos, y como mínimo aloe vera, puedes permitirte comer pan, sobre todo si es pan del bueno, del que pesa, del que no se estropea, y si te lo haces tú en casa ya, adelante. Así que, ¿el pan es bueno o es malo? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Dependerá de qué tipo de pan, cómo lo comas y cómo te lo hagas tú. Te recomiendo, hay un doctor que se llama el doctor Alessio Fasano, que escribe un libro que se llama Gluten Freedom, o La libertad del gluten, ¿no? Libérate del gluten.
Y el doctor Alessio, o el doctor Fasano, explica en detalle ese libro, no tiene desperdicios, buenísimo, entenderás muchísimas más cosas que ahora aquí no es el momento ni es adecuado explicártelas, pero si quieres investigar más te recomiendo que investigues ese libro. Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre te diré que si te ha gustado le des a compartir, sobre todo suscríbete, si no lo has hecho todavía, suscríbete, suscribe para no perderte ninguno de estos episodios y que sepas que los publicamos varias veces por semana, o sea que mínimo 1 o 2 veces por semana van a salir episodios nuevos, así que suscríbete. ¿Y por qué te digo esto? Que le des a las notificaciones. Suscríbete y activa las notificaciones para que cuando salga un episodio nuevo, ¡ping!, te salga el ping, el pang, el pong, la ventanita en tu teléfono o en tu ordenador y puedas verlos, no te pierdas ninguno. Suscríbete, si te gusta, comparte, dale a compartir en tus redes sociales, que eso siempre nos ayuda. Te hablo Joaquín Almería, ya no sé ni cómo me llamo, ha sido un placer. Hoy hemos hablado un poquito sobre el gluten, el pan y sus mitos. Nos vemos en el próximo episodio con algo más interesante aún, que es sorpresa, no te lo voy a contar, para que estés muy pendiente del próximo episodio. Hasta muy prontito. A propósito, si todavía no tienes una copia de mi libro, los estoy regalando, pero me quedan pocos ya. Llévate una copia de mi libro, El final de las dietas, y lo único que tienes que hacer es entrar en elfinaldelasdietas.com. Elfinaldelasdietas.com es la web del libro donde los regalo. Yo he pagado ya los libros a precio de descuento, obviamente es el último libro, el editor me lo ha dejado a un muy buen precio y he comprado cajas y cajas para poderlas regalar. Entonces ahora te lo puedo regalar, pero ya me quedan muy poquitos, me queda ya no sé cuántos en la última caja, así que no te quedes sin tu copia, visita elfinaldelasdietas.com, ojalá para cuando entres todavía quedan libros, porque cuando estoy grabando esto ya me quedan muy poquitos, no te duermas. Elfinaldelasdietas.com, yo te regalo el libro, tú solo me ayudas con los gastos de envío. Todo esto que estás escuchando aquí, que estás viendo en mi canal, vas a aprender muchísimo, pero en el libro, teniendo el libro de la mano, vas a aprovechar muchísimo más y vas a poder profundizar en un libro. Siempre nos da tiempo a explicar más cositas que en un corto vídeo de YouTube o en un corto podcast. Así que no te quedes sin tu libro, elfinaldelasdietas.com, y ahora ya sí, un besito, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.